El tema de hoy es hígado graso y el apellido que le puse fue una aproximación a una evaluación correcta en un mundo incierto, porque realmente no hay en este momento extremadas certezas en un tema que ha venido cambiando notoriamente en los últimos años. De hecho, empezamos porque ha cambiado el nombre. Antes era enfermedad hepática grasa no alcohólica, ahora es enfermedad hepática grasa asociado a un trastorno metabólico. En inglés, Metabolic Associated Fatty Liver Disease. Esta es una publicación que salió en el comienzo de la pandemia en Liver International, donde decía una enfermedad hepática asociada a sobrepeso. También hay enfermedad hepática grasa asociada a personas con peso normal y a diabetes. La presencia de dos factores de riesgo metabólicos, la circunferencia del abdomen sobre la estatura, del abdomen de 102,88, de la presión arterial alta, hipertrigliceridemia, bajos high density lipoproteína, colesterol, estar prediabético, tener resistencia a la insulina y una PCR por encima de 2. Si usted tiene grasa en el hígado, una de estas tres y al menos dos de estas secundarias, cumple los criterios de la enfermedad hepática grasa asociada a trastorno metabólico. Es que por mucho tiempo, durante muchas veces le ha llegado a uno informes de un paciente que en una ecografía le dicen hígado graso y no se le paró muchas bolas a eso. Y es la primera pregunta: es ¿el hígado graso es una entidad benigna? Yo diría que no. Está claramente establecido como el hígado graso asociado a un trastorno metabólico produce unas enfermedades inflamatorias sistémicas y fibrosis que tiene consecuencias en cardiovasculares como hipertensión, con ACV, infarto de miocardio, falla cardíaca, hepatitis y eventualmente fibrosis, diabetes e incluso enfermedad renal crónica. Miren ustedes cómo la grasa hepática se ha asociado al menos a 13 tipos de cáncer que pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo. Están listados los cánceres, los 13 tipos de cáncer más asociados a grasa hepática, al contenido mayor de grasa hepática de lo normal, y en las bolas representan el mayor impacto, siendo el tubo digestivo, el cáncer de mama, los dos que más se relacionan con esto. En compañía de Andrés Cárdenas, patólogo, gastroenterólogo colombiano que ahora vive en España, nosotros mandamos a Liver International una posición donde decíamos que había que cambiar a partir del concepto de enfermedad, concepto adquirido por eminencias médicas, al concepto de la evidencia, para nosotros hacer una condición. Yo creo que la gran diferencia está entre la D y la C. Nosotros creemos que se debe llamar enfermedad, condición hepática grasa asociada a trastorno metabólico. ¿Por qué? Porque tener grasa en el hígado como tal no es una enfermedad en nuestro criterio, es un factor de riesgo, como es tener la presión arterial alta, que en algunos pacientes se asocia aterosclerosis y eventualmente algunos hacen ACV y otros mueren de infarto. Pero muchos pacientes que hicieron infarto nunca tuvieron la presión arterial alta. Nosotros pensamos que lo mismo ocurre en el hígado. Grasa en el hígado con trastorno metabólico puede eventualmente ser esteatohepatitis, cirrosis o cáncer. ¿Y en cuánto se presenta? Es bastante frecuente. El hígado graso sin inflamación, que aporta
factor de riesgo a infarto, infección o cáncer lo tiene el 25% de la población americana. El hígado graso con inflamación lo tiene entre el 1.5 a 45% de la población mundial, eventualmente con las consecuencias funestas dentro del hígado como cirrosis o cáncer. ¿Cómo nos llegan los pacientes a nosotros? La mayoría de los pacientes vienen asintomáticos, cuestión casi que aleatoria, algunos tienen un poquito de fatiga, algunos nos llegan porque en un chequeo de una persona asintomática le encuentran unas leves alteraciones de las enzimas hepáticas, o por cualquier imagen le encuentran que el hígado está más brillante, o porque de pronto clínicamente detectamos que está un poquito grande el hígado. Los escenarios más comunes en mi consulta es porque le están haciendo un monitoreo al perfil bioquímico hepático en pacientes que reciben estatinas, porque el dermatólogo va a iniciar retinoides para el tratamiento del acné, entonces hace un perfil hepático o una ecografía y aparece aumento en la brillantez hepática, o el paciente diabético que vienen controlando los internistas o endocrinólogos y le encuentran el hígado graso o alteraciones leves del perfil hepático y nos lo mandan, o el que tiene hiperlipidemia, hipertensión, o muchas veces también nos llegan por conceptos de seguros médicos. Este es un paciente clásico que atendimos, un chequeo médico con una persona que era diabético controlado, que recibía estatinas, era hipertenso, no ingería alcohol, y le encontraron en la ecografía, en el chequeo, le encontraron el hígado graso. El paciente no tenía estigmas de enfermedad hepática. Cuando a uno le llega a este paciente, desde mi criterio, yo tengo 3E que tengo que solucionar en este paciente. La primera E, esas 3E responden 3 preguntas. Doctor, ¿yo realmente qué tengo? La segunda pregunta, ¿qué tan inflamado estoy? Y la tercera, ¿qué tan grave estoy? En la ¿qué tengo? Debo de establecer el diagnóstico correcto. Si hay grasa o no es grasa eso que brilla. Si hay grasa, ¿cuánta grasa tengo? Y si hay grasa y la cuantifico, ¿hay alguna asociación que me explique esa cantidad de grasa? Para partir de esto, les recuerdo la mejor prueba de funcionamiento de un test operativo es la likelihood ratio. Likelihood ratio es positiva o negativa, la sensibilidad sobre 1 menos especificidad la positiva, 1 menos sensibilidad sobre especificidad la negativa. Pero es la característica operativa que realmente, diferente a la sensibilidad, especificidad y valores predictivos, nos cambia nuestra probabilidad precisa. Cuando uno tiene una odds ratio, un test, tiene un odds ratio de 2, nuestra probabilidad pretest solo la cambia un 15%. Si es de 5, 30 y si es de 10, de 45. Si es negativa es 0.5, menos 15, menos 30 y menos 45. Ténganlo ahí en la memoria porque voy a utilizar esa característica operativa para referirme a los test. Ejemplo, la ultrasonografía tiene solamente un odds ratio de 4.2, la positiva y negativa de 0.2, o sea que no nos cambia más de 20% nuestra probabilidad pretest de que tenga o negativa de test que no tenga. En términos generales, la ecografía es una aproximación cualitativa mala o regular para determinar si es grasa o no. Es accesible, es barata y no tiene irradiación, pero es dependiente del operador y tiene alteraciones en sensibilidad y especificidad que impactan la likelihood ratio de ella. Porque no todo lo que el radiólogo dice que brilla y que es hígado graso, realmente es grasa. Usted puede tener acúmulo de hierro, de cobre, de glicógeno, enfermedades granulomatosas o malignas y todas le van a dar aumento de la cogenicidad. ¿Cuándo es significativa la grasa en el hígado? El hígado normal tiene 5 a 6% de grasa.
es tolerable hasta 20 y se convierte en un factor de riesgo cuando pasa por encima de 20. Entonces, si ya sabemos que es grasa, si ya descartamos las otras entidades que nos dicen ese brillo y queremos cuantificar, hay un test que nos dice si es grasa y nos cuantifica, que es la elastografía. Pero también podemos usar índices del hígado graso y raramente emisión de positrones costosísima que en muchas partes no está disponible, y creo yo que hoy, 25 de julio, la práctica clínica no exige utilizar una técnica tan costosa. ¿Por qué? Porque con estas herramientas tan básicas, un metro, una báscula, una elastografía y unos test sencillos de sangre, en el internet podemos consultar el índice de grasa hepática, que nos pregunta el índice de masa corporal, la circunferencia del abdomen, el nivel de gamma-glutamil y los triglicéridos, y alimentando esto, que es gratis en internet, en el celular lo pueden coger, les da el valor de ese índice y nos dice que la probabilidad de que tenga grasa, con una likelihood ratio también regular de 4,3. Nuestro paciente tenía un índice de 97. La segunda elemento para saber si es grasa y cuantificarla es la elastografía. La elastografía es una técnica que ha venido cogiendo mucho auge y es un aparato muy sencillo que tiene dos determinaciones: la capacidad de atenuación del parámetro y la energía en kilopascales que genera el golpe que emite el aparato. El parámetro de atenuación en su capacidad nos cuantifica la grasa con una likelihood ratio bastante buena, siendo positiva o negativa, la que nos puede cambiar nuestra probabilidad pretest de más del 45%. Realmente es un test extremadamente útil. Esto es el resultado del test de nuestro paciente. Esta parte del informe habla del contenido de grasa, esta parte del informe habla de la energía que nos transmite, nos significa la cantidad de fibrosis que tiene el paciente. Por eso este es un test extremadamente útil que el médico debe de empezar a familiarizarse, porque es sencillo, barato y nos proporciona muchísima información, como vamos a ver más adelante. Entonces, el CAP normal es menor del 10% del 200, y de acuerdo al puntaje le da el porcentaje de grasa. Nuestro paciente tenía 340 en el puntaje de CAP, lo que le dice que fácilmente puede tener 80-90% de grasa en el hígado. Prácticamente el paciente tenía un paté de hígado y no un hígado. El tercer punto de la primera es: ¿cuál hay algún factor asociado a ese contenido de grasa? En nuestro paciente tenía un trastorno metabólico claro, que era hipertenso, diabético, obeso, no consumía alcohol, no tenía medicaciones que más depositan grasa, la más importante, la que más precipita los esteroides, no era desnutrido o infección por estos virus, lipodistrofia tampoco, y no tenía enfermedades hereditarias que podrían ser una asociación causal. Este paciente, vamos metiendo todos los datos para ir llenando la historia clínica, porque ya nos trajo los exámenes y ahí podemos detectar los triglicéridos, la gamma-glutamil y todos los otros índices que nos permitieron calcular en este paciente el índice de grasa hepática. Es muy importante que este paciente tenga un volumen plaquetario de 11,3, porque un volumen plaquetario por encima de 10,9 puede ser un indicador de enfermedad coronaria, que es uno de los riesgos importantes que tienen estos pacientes. Entonces, establecimos el diagnóstico y establecimos su impacto. Incremento de grasa hepática con trastorno metabólico que lo ponía en riesgo para desarrollar complicaciones cardiovasculares o neoplásicas.
Nos pasamos a la segunda E. Doctor, ¿qué tan inflamado estoy? Yo ya sé, ustedes ya me cuantificaron la grasa, sé que mi grasa se asocia a un trastorno metabólico, tengo muchísima grasa, mucho más de lo normal, me pone en riesgo. Ahora dígame si esa grasa me está inflamando o no me está inflamando. Es la segunda respuesta que tiene que hacer el médico cuando tiene un paciente con este mismo escenario. La pregunta es, ¿qué tanta información nos da si la LT está mayor de 30 o no está mayor de 30? Muy poca. El desempeño operativo como diagnóstico final es bastante mediocre para decir si un paciente con hígado graso tiene una LT por encima de 30, decir que por eso tiene una hepatitis es muy mal desempeño con un rendimiento pésimo de 2, que no le da sino cambio del 15%, y si es negativa se lo siente que le da también un 15% menos. O sea, el mensaje pedagógico es que la LT no nos aporta mucho para responder qué tan inflamado estoy. ¿Qué nos sirve? Nos sirve mucho el índice de resistencia a la insulina, que es muy fácil de calcular, es la glucosa basal por la insulina dividido 405, si eso les da mayor de 2.7 o 3, tiene índice de resistencia alta. La otra manera de calcular la resistencia es el índice, los triglicéridos sobre la glicemia, si es mayor de 8.5, también es otra manera de determinar si hay resistencia a la insulina. Pero realmente, hasta ahora, por muchos intentos que se han hecho, él sigue siendo la biopsia hepática la única que tiene la capacidad discriminante para decidir, a pesar de sus problemas, si el paciente tiene asociada una hepatitis o no. Y se ha descrito los diferentes componentes del daño hepático en la enfermedad hepática grasa asociada a trastorno metabólico, balonización, inflamación lobulillar, cuerpos de Mallory, cuerpos apoptóticos y fibrosis perisinusoidal. Son los 5 datos histológicos característicos. Con eso se construye un índice y ese índice es útil para ver respuesta a tratamiento y para investigaciones. La biopsia hepática, a pesar de que es la única que persiste para respondernos esa pregunta de hay inflamación o no, no deja de ser comorbilidad, produce dolor, mortalidad, gracias a Dios no es muy grande, pero es que un solo muerto vale el 100%, es muy duro, es costosa, amerita una infraestructura grande, necesitamos patólogos expertos. Hay mucha variabilidad en la muestra para fibrosis, les voy a mostrar por qué, variabilidad hasta un 30%. Y para balonamiento e inflamación, el índice capa de concordancia entre patólogos es como tirar una moneda. 50% es un poquito mejor en la concordancia para fibrosis, porque es 60-80% de concordancia entre patólogos. Sin embargo, la fibrosis es un marcador importante de gravedad, como vamos a ver, no es lineal en estados avanzados. Este paciente tiene un índice, un score de Nash de 2 en esteatosis, 2 en inflamación, 1 en fibrosis y en balonamiento, 1 en fibrosis, lo cual lo pone en una actividad inflamatoria moderada, además del hígado graso, también tenía inflamación y algo de fibrosis. La tercera estratifique la severidad. Y la severidad no la da la hepatitis, la da la fibrosis. ¿Qué tan grave estoy yo? Porque ese es el marcador más importante de impacto en mortalidad. Entonces hay muchos estudios, esto es un metaanálisis que traje de 3 estudios con 4.428 pacientes, todas las causas de mortalidad. Miren ustedes cómo la medida de efecto, en resumen, es de 2.6, o sea, que es 260 veces más probabilidades de aumentar la mortalidad de acuerdo al estado de fibrosis contra población que no tenga fibrosis. Pero
Hay que hacer biopsia para establecer fibrosis. En eso hemos avanzado. Porque hay test simples y se han descrito innumerables tests, innumerables marcadores, compuestos de test e incluso imágenes para determinar sin necesidad de biopsia, por los problemas de la biopsia, si hay fibrosis o no. De todos los test que ustedes estudian, el que yo más uso, y creo que mucha gente lo usa, es el FIB-4, que vamos a profundizar un poquito. Y obviamente la imagen con la elastografía. Este es el FIB-4. El FIB-4 es un test que involucra la edad, el nivel de AST, el número de plaquetas y el nivel de ALT. También, búsquenlo en su celular, si quieren vayan haciendo, mientras me oyen, el FIB-4 Score, lo presionan ahí, lo alimentan e inmediatamente le da el valor. Si el valor es menor de 1.3, la probabilidad más grande es que tenga una fibrosis menor de F0 o de 2. Si es mayor de 2.6, es de F4, F3 o F4. Tenemos una zona gris entre 1.3 y 2.6. ¿Por qué es muy bueno este test? Si ya tiene mayor de 2.6, ¿para qué la biopsia? Si tiene menos de 1.3, pues ¿para qué la biopsia? O sea que de muchos pacientes que le llegan con este test tan sencillo, edad, AST, ALT y plaquetas, le evitan a un porcentaje grande la necesidad de la biopsia. Pero además, en esta zona gris, existen otras cositas que a uno le ayudan a evitar la biopsia. Si el paciente tiene apnea del sueño, si el índice de resistencia a la insulina es positivo, ya dije cómo se calculaba, si tiene un síndrome metabólico asociado, si tiene acantosis nigricans o fibromitas, que son índices de resistencia, expresiones cutáneas de la resistencia a la insulina. Eso, malaria del sueño, le puede decir a usted, indicar a usted, hombre, más bien el paciente, aunque esté en esta zona gris con el FIB-4, si tiene uno o dos de esos factores, inclínese a que ese paciente tiene un factor de riesgo grande a fibrosis, no le haga biopsia y trátelo como tal. ¿Cómo también podemos determinar el grado de fibrosis sin necesidad de biopsia hepática? Ya les había dicho, la elastografía tiene dos componentes. Me cuantifica la grasa y me cuantifica la fibrosis. Entonces, un valor de 8 kilopascales o inferior, el paciente no tiene mayor fibrosis. Un valor de 12 o superior, el paciente tiene fibrosis de 3 o 4. Entonces, la ventanita de zona gris se vuelve más chiquitica. Entonces, si usted usa la historia clínica, el examen físico, el FIB-4 y la elastografía, yo le garantizo que de cada 10 pacientes que vea, a 9 no les tiene que hacer biopsia hepática. Además, la biopsia hepática representa una de 50.000 partes de todo el hígado. En cambio, el FibroScan representa una de 500.000 partes del hígado. Es 10 veces más representativo para fibrosis el FibroScan que la biopsia hepática sin correr los riesgos de esto. Y es que miren lo sencillo. Miren esta representación. Si la aguja, esta es la biopsia hepática, si la aguja hubiera pasado por aquí, el área de fibrosis del patólogo que informa es 15%. 1 milímetro que se corra, respire, lo chuzo, ya el área de fibrosis es el 65%, porque lo azul es la fibrosis, es el tricrómico. Miren ustedes, el cilindro de esto es solamente 15, el cilindro de esto es 65, entonces miren la variabilidad. Nuestro paciente tenía 9.8 en el FibroScan, pero nuestro paciente tenía otros factores predictores de alta fibrosis, la diabetes, el índice de masa corporal, la hipertensión e incluso ya empezaba a la edad y finalmente en forma súbita el paciente desarrolló un infarto agudo de miocardio en toda
al comienzo de las intervenciones no tuvimos tiempo y falleció desafortunadamente por una de las consecuencias del hígado graso. Para terminar entonces, ¿cuál es mi recomendación terapéutica? Porque ya respondimos las 3E, ahora viene la cuarta parte muy importante, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? El primer objetivo, si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, porque de cada 10 pacientes que ustedes vean con hígado graso metabólico asociado a trastorno metabólico, 8.5 o 9 están obesos o tienen sobrepeso y 1 o 1.5 no. Ese paciente obeso no le sirve esta parte de la charla, porque no obeso no le sirve esta parte, pero como el 90 y pico % tiene, entonces yo cómo enfoco el paciente con el tratamiento. El primer foco mío es mejorarle el peso. Y yo me guío por el fenotipo de obesidad de la Mayo Clinic, que dice que hay 4 tipos de obesidad, en donde predomina el cerebro hambriento, que es aquel persona que come y come y come y su cerebro no le dice que está lleno. Es de esos que uno le tiene que decir, hey, ya está lleno. El estómago hambriento, que es aquel que come, se llena, pero al ratico está picando, porque rápidamente el cerebro le manda mensajes arriba, el intestino le manda mensajes, hey, por favor, quiero comer. El hedonista, el que come por cualquier situación emocional, lo ve uno comiéndose una dona, una cosa bien cargada de carbohidratos, porque no, estoy celebrando, me acabo de ganar tal cosa. A los 3 días lo ve comiendo tal cosa. ¿Por qué pasó ahí? No, hermano, me fue supremamente mal. Entonces siempre encuentran una razón para celebrar la desgracia o el éxito. Y ahí van acumulando calorías. Y otros que son los quemadores lentos de calorías, que muchos pacientes que uno los veo esos les dice, hermano, ¿usted come? No, doctor, yo no como casi nada y yo me engordo con cualquier cosa. Es aquel que se come, pues, 100 calorías y acumula 1 kilo. Y eso le pasa a uno haciendo ya, llega al fin de semana, se medio descuida un poquito y al lunes ya llega con 1 kilo más. Este fenotipo influye mucho en la actividad física. En este fenotipo impacta mucho el manejo de la actividad física. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque miren ustedes, si usted baja el 3%, mejora la esteatosis notoriamente, la contenido de grasa hepática se puede bajar un 35 a 100%. Si baja el 5%, mejora la inflamación. Si baja el 7%, casi que resuelve la hepatitis. Si baja más del 10%, casi que baja un 45% el contenido de fibrosis. Entonces, ese es un objetivo fundamental en el manejo. ¿Qué ayuditas hay? El consumo de café. El consumo de café es de los factores más importantes y la dosis son 4 pocillos al día, que puede ser cafeinado o no, o descafeinado. Es un buen dato. Y eso se ha asociado a mejoría en el pronóstico de los pacientes con hígado graso metabólicamente. Les traigo a Voltaire, del cual soy hincha de todas sus publicaciones, y que murió a los 83 años y él se tomaba entre 50 y 72 tazas de café al día. Probablemente no tenía hígado graso. Hay estudios que demuestran que a esos pacientes también hay que no erradicarles el gluten, sino bajar la ingesta de gluten, y eso disminuye la grasa hepática, y evitar o disminuir el consumo de fructosa, que saben ustedes que mayor fuente de fructosa son las frutas. ¿Qué tenemos farmacológicamente? Sin duda la bomba es los GLP-1.
estimulantes y entre, pues todo, hay múltiples estudios, pero sin duda el más estudiado y por mucho ya con cohortes más avanzadas es la semaglutide, que disminuye los desenlaces duros de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio, de fibrosis, de cirrosis y eventualmente de cáncer. Y para terminar, en la medida en que vamos conociendo la microbiota, aparecen nuevas cosas. Yo creo que mucha parte del futuro, no solamente para enfermedad hepática metabólica grasa, está en la microbiota, sino para muchas enfermedades, porque creo que la microbiota, que fue el último órgano que descubrimos, que es el único órgano que no heredamos de nuestros papás, sino que lo adquirimos después de nacido, ahí desconocemos demasiado y que por ahí va a progresar desde mi humilde perspectiva notoriamente el avance del entendimiento de muchas enfermedades y sobre todo del envejecimiento. Se ha visto, pongamos, que aquellos pacientes que después de un tratamiento antibiótico en forma selectiva quedan con aumento en la proporción de Klebsiella pneumoniae en su microbiota con relación a otros bacterias. Esta Klebsiella pneumoniae tiene la propiedad de producir alcohol y endógenamente, y ese alcohol se absorbe y puede producir hígado graso similar a la enfermedad hepática por alcohol. Para terminar mis 2 o 3 últimas diapositivas, este es mi método. En la historia clínica enfoco mucho al trastorno metabólico, apnea del sueño y los antecedentes de infarto. Ojo con las plaquetas que le pueden decir a ustedes en el examen físico. El índice abdominal, que es medir el tórax, el índice en el tórax y en el abdomen y hacer la relación elevando al cuadrado. Es fácil de encontrar los datos también en la red. El índice de masa corporal, estigmas de hepatopatía. En el cuadro hemático me fijo mucho en las plaquetas. Ustedes saben que unas plaquetas por debajo de 110.000 son un indicativo directo de fibrosis e hipertensión portal. Volumen plaquetario mayor de 10 es un indicativo de enfermedad coronaria, como nuestro paciente que tenía más de 11 y muere de un infarto. Obviamente el perfil hepático no tanto para de AST, obviamente, sino el GGTP para el cálculo del índice de grasa hepática. En la química sanguínea, pues obviamente además del diagnóstico de diabetes, la resistencia a la insulina, los marcadores de enfermedad, de aumento de triglicéridos y de colesterol, y las medidas con estatinas y otras medidas que nos ayuden a controlar esto, las proteínas de fase aguda, muy importante el T3, el TSH y el 4 libre, porque se ha dicho que muchos de estos pacientes también tienen un hipotiroidismo localizado en el hígado. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico, hígado graso, les doy tratamiento. Los índices que ya les dije, las imágenes, obviamente dependo fundamentalmente de la elastografía. Recuerden lo normal, el índice de grasa abdominal es 1.2 para los hombres y 1 para las mujeres, el OMA mayor de 3. El índice de grasa hepática de cálculo de 60, el T4, si es menor de 1.3, estamos bien. Multipliquen por 2, le da 2.6, estamos mal. El K mayor de 240 la energía en picopascales mayor de 12, paren de bolas. Y en el tratamiento no olviden las comorbilidades, idealizar el peso con el fenotipo, la dieta, ejercicio, GLP-1 y eventualmente bariátrica, apoyar la dieta con buen consumo de café, gluten y fructosa, vitaminas E, D, complejo B y muy importante, la actividad física. La actividad física es trascendental porque aumenta la facilidad de bajar de peso, como les dije, en el fenotipo 4, pero además hay una cosa muy importante. Cuando usted tiene sobrepeso y por dieta, póngale que no baje de peso,
pero aumenta su actividad física, el riesgo de desarrollar cáncer lo disminuye un 50% con solo aumentar la actividad física. Yo creo que con esto termino. Les agradezco mucho por la atención y espero que sigan este epitafio. Tener un buen hígado, un buen hombre, amerita tener que su hígado esté muy bien. Muchísimas gracias. Espero que sea útil este capítulo más de la universidad que se ingenió Carolina para ustedes. Muchas gracias.